Gracias a los hermanos en sus casas, a los hermanos en Estados Unidos y les tengo una sorpresa, para mí fue sorpresa, y ya ustedes ya lo vieron aquí en Ensenada, pero Gabriel es el representante, el encargado del Instituto Bíblico aquí en Ensenada. Quiero decirles de que hay estudiantes en estos momentos en Tijuana, hay estudiantes aquí en Ensenada, hay estudiantes en Nicaragua. El pastor César, junto con el grupo de líderes de su iglesia en Nicaragua, Iglesia La Cosecha, están como parte. O sea que lo que estamos siendo nosotros, estamos siendo parte de algo grande que Dios está haciendo, hermanos. Y esperamos en Dios que mucha de la gente, mucho pueblo de Dios entienda y vaya entendiendo el concepto de lo que, de la idea, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y el concepto que tenemos de poder continuar capacitando a las personas que estamos capacitando, ya sea en línea. Una de las cosas que les decía anteriormente es de que tristemente muchísimas personas, el 90%, se hizo un estudio donde dice que el 90% de los pastores en Latinoamérica no tienen una capacitación formal, lo cual es preocupante. Lo cual es muy preocupante porque esa es la razón por la que vemos tanta falsa doctrina, especialmente en las iglesias de habla hispana. No solamente en Estados Unidos, pero en el continente latinoamericano y, por qué no decirlo, y el mundo. Así que estamos contentos de que ustedes están en línea, Nicaragua, Carolina del Norte, Los Ángeles, San Fernando, Valle de San Fernando, Lancaster, y muchos otros lugares donde hay personas en estos momentos, Indianápolis, Florida, y que hay otros pastores, como el pastor Rigoberto, que está en Texas también, que estaré la otra semana, estoy en Houston, y algunos me dicen, no se puede estar en su lugar usted. No, no puedo. No puedo porque no sé cuánto tiempo más Dios me da, y mientras Dios me dé tiempo y vida, hay que servir al Señor. Pero una de las cosas, estoy agradecido con Dios por la vida de Gabriel. Él tomó la iniciativa de mandar a hacer estas camisas con el logo del instituto. Así que yo les animo que hablen con él y dice, ahí tiene el logo del instituto, Centro de Entrenamiento Ministerial. No solamente mandó a hacer las camisas, pero mandó a hacer también este suéter, las sudaderas, así que están bien preciosos. A los hermanos en diferentes lugares que esté visitando, les voy a estar llevando también un, ¿cómo se dice? Separador, ya iba a decirlo de otra, iba a traducirlo al estilo inglés, ¿verdad? El separador y también unos stickers para los carros. Así de que, Gaby, muchas gracias, Dios te bendiga por el esfuerzo y vamos a seguir orando y seguir pidiéndole al Señor que el Señor aquí en Ensenada siga añadiendo estudiantes al instituto. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho de que Dios ha puesto en nuestro corazón este lugar, no porque esté falto de cristianos, ya hay bastantes cristianos, pero hay mucho más por hacer. Hay mucho más por hacer en Ensenada y creo que hay muchas personas más que alcanzar en Ensenada y creo que hay que alcanzarlos con la sana doctrina, con efectividad y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y seguir dándole hasta donde podamos darle, hasta donde Dios nos dé permiso de seguir trabajando. Y vamos en este momento, a dar gracias a Dios una vez más, ya que vamos a entrar a la clase de consejería bíblica. Y decía anteriormente yo, oramos al principio, así que vamos a orar al final de la clase el día de hoy. Pero decía yo al principio, hermanos, de que, y ustedes que están ahí viéndonos en línea de forma virtual, también quiero que sepan de lo importante que es la preparación. Hace muchos años atrás se dio el caso donde una iglesia fue demandada en Estados Unidos porque quisieron tratar un caso de consejería de una manera bastante errónea, bastante equivocada. Y incluso la persona a la que estaban aconsejando se terminó suicidando. He ahí el problema con la falta de capacitación
de obreros. Cuando el obrero no está capacitado con la misma, no estoy hablando de capacitarse con psicología, no estoy hablando de capacitarse con ningún otro tipo de filosofía, estoy hablando de capacitarse en la palabra de Dios para poder entender cómo yo puedo dar un consejo que edifique a la persona y no un consejo que destruya a la persona, porque depende de lo que yo le diga a la persona. Muchas personas van a escuchar mi consejo y si yo doy un mal consejo, la persona se va a ir por el mal camino. Y si doy un buen consejo, la persona puede ser transformada por la misma palabra de Dios, lo cual es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Así que hoy voy a comenzar a compartir mi pantalla para que cada uno de ustedes pueda irme siguiendo en lo que vamos a estar, estudiando el día de hoy. Y si me dan un segundito, algunas veces estas cosas toman un poco más de tiempo de lo que quisiéramos. Pero quiero decirles en este momento, hemos llegado a la lección 5 y la lección 5 sigue tratando con el asunto de el aconsejado, fundamentos bíblicos y pilares de la consejería bíblica. Y el día de hoy vamos a estar hablando del cuarto pilar. El cuarto pilar que tiene que ver con la restauración. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto de la restauración en esto? En estos momentos, si usted no ha estado en ninguno de estos cursos o de las lecciones anteriores, usted se va a dar cuenta a lo que me refiero. Hemos estado hablando de lo importante que es entender los pilares de la consejería. El pilar número 1. Primero, nuestra primera lección estuvimos comparando lo que es la consejería bíblica, comparándolo a la filosofía más popular que hay hoy en día, que es la psicología. Y dijimos que no podemos echar tampoco por la basura todos los hallazgos y los estudios, que muchas de las cosas en la psicología nos pueden ayudar a entender ciertas cosas, pero nunca van a cambiar el corazón de raíz del ser humano. Estuvimos hablando lo importante que es entender que la psicología siempre está buscando el cambio del comportamiento, el cambio externo del ser humano. Está buscando ver cómo puede procesar el ser humano, ver cómo se siente el ser humano y como consecuencia o resultado, cómo se comporta el ser humano dado a sus pensamientos, sus sentimientos, así se comporta. Eso es muy bueno, son hallazgos muy buenos, muy importantes, estudios que se han encontrado sobre esto, pero cuando lo vemos al propósito principal que Dios tiene, el propósito principal, la psicología busca cambiar los comportamientos, Dios busca cambiar el corazón. Ahora, vimos claramente de que la psicología no puede cambiar el corazón del ser humano, dado de que los mismos fundadores de la psicología eran personas que no eran creyentes ellos mismos. No eran creyentes, por lo tanto, una persona que no conoce a Dios no puede ayudar o guiar a una persona a tener un cambio de corazón. Y todo eso lo vimos en la primera lección, no lo vamos a volver a ver en detalle en el día de hoy, pero después de esto comenzamos a ver un pilar por día. Hay 4 pilares que son importantes que nosotros entendamos, y mi deseo grande es de que muchos pastores puedan ver estas clases y poderse sentar a dar consejería bíblica de la manera correcta, con la perspectiva correcta desde sus corazones, la perspectiva correcta, la cual es la perspectiva de Dios. Los 4 pilares, comenzamos a ver el primer pilar. ¿Cuál es el primer pilar? El consejero debe de entender que el primer pilar de la consejería bíblica es el estado original del ser humano, su dignidad y su propósito. Entender, pilar número 1, el ser humano fue creado con el propósito ¿de qué? Con el propósito de tener una relación perfecta con Dios y tener una relación perfecta los unos para con los otros. El pilar número 1 es entender que Dios nos creó en un estado original de dignidad. El ser humano era digno, el ser humano era perfecto, el ser humano no necesitaba consejería bíblica. ¿Por qué? Porque el ser humano no tenía problemas, su relación era perfecta entre él y Dios, entre él y su mujer, entre él y la creación. Pero ¿qué sucedió? El ser humano tomó la decisión de cruzar los límites de Dios.
Y es ahí donde tenemos que entender como consejeros el segundo pilar de la consejería bíblica. El segundo pilar de la consejería bíblica es entendiendo la falla o la depravación del ser humano. Entendemos que Dios nos creó perfectos en todo sentido. Después, el ser humano, no Dios, el ser humano tomó la decisión de desviarse, de cruzar los límites. Y cuando cruzó los límites, rompió o destruyó todo lo que Dios había creado en cuanto a las relaciones. ¿Cómo lo pudimos ver? ¿Qué fue lo primero que el ser humano hizo cuando el ser humano pecó? Dijimos en el segundo pilar. El ser humano, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Se escondió. O sea, rompió su relación con Dios en ese momento. Estropeó su relación con Dios. El consejero tiene que entender a la persona que estoy aconsejando en este momento es una persona que tiene una relación estropeada con Dios. Si yo no entiendo eso, no voy a saber cómo aconsejar a la persona. Entonces, no solamente tiene una relación que está estropeada con Dios, es el segundo pilar, no solamente tiene una relación, ¿qué fue lo segundo que hizo Adán? Después de que se escondió de Dios, le echó la culpa a la mujer. ¿Qué fue entonces lo que se estropeó ahí? Nos dimos cuenta que el pecado estropeó la relación entre una pareja, entre el matrimonio. Y después de eso nos damos cuenta que obviamente como consecuencia la relación con otros seres humanos es estropeada por causa del pecado. ¿Cuál es la razón principal por la que la gente busca consejería? La razón principal por que la gente busca consejería es por los problemas que tienen interpersonales. Problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas de comportamiento. Y si todos buscamos la raíz de cada uno de los problemas, nos daremos cuenta que la mayoría de problemas tienen que ver con asuntos de relaciones. Pilar número 1, Dios nos creó perfecto en todo eso, incluyendo las relaciones. Pilar número 2, el ser humano destruyó y el ser humano cayó en un hoyo del cual no puede salir por él mismo. Está muerto en esa depravación que cayó. Pilar número 3, dijimos la semana pasada, es el pilar de la salvación. Pero ¿quién fue el que tuvo que hacer esa salvación? Dios fue el que tuvo que tomar la iniciativa para sacar al ser humano del hoyo del pilar número 2 y entonces sacarlo con un plan, el plan de la regeneración del ser humano. Ahora, noten esto, el ser humano creado perfecto, el ser humano se desvió y cayó en depravación y arruinó todo lo que Dios había originalmente hecho. Entonces, viene Dios y provee la salvación. Y cuando el ser humano recibe a Cristo, que es el salvador de esa depravación, entonces ahora el ser humano es regenerado, es salvo. Pero podrá ser simplemente que ahí queda todo. Bueno, ya soy salvo, ya, ahora que pase lo que quiera pasar, hago lo que quiera, pasa. No, no, no. Ahora, cuando usted es salvo, el consejero tiene que entender que hay un cuarto pilar. Eso es el pilar. Vamos a verlo aquí. ¿Qué sucede después de eso? Ese es el cuarto pilar, el pilar de la restauración. Una vez que el ser humano es salvo, ahora tenemos que ver, ok, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo va a ser esta persona llevada día con día hacia su estado original? ¿Qué es el lugar donde queremos llevar al ser humano? O que, más bien, ¿qué es el lugar donde Dios quiere llevar al ser humano? ¿Qué es el lugar hacia donde Dios quiere usarle a usted para ayudar a otras personas a volver? ¿A qué pilar? Al pilar número 1 nuevamente, ¿sí? A tener una relación correcta con Dios, a tener una relación con otros seres humanos de la forma correcta. Dios quiere volvernos en el pilar número 4, es el pilar de la restauración. Ya somos salvos, tomamos una posición de salvos, ahora que soy salvos, tengo que caminar hacia esa restauración. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de trabajar no para nuestra salvación. Dice que debemos de trabajar en nuestra salvación. O sea, ya la salvación la tenemos. Ahora tenemos que hacer cosas para poder fortalecernos en esa salvación que ya recibimos.
Muchas personas malinterpretan ese texto en Filipenses capítulo 2 porque dicen, bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos que trabajar para nuestra salvación? No dice que trabaje para su salvación. Dice que debemos de esforzarnos y trabajar en la salvación que ya tenemos. Eso quiere decir que es un proceso en el que entramos de restauración. Es un proceso. En otras palabras, el cuarto pilar es la restauración, que es llevar al hombre cada día hacia su estado original. El pilar número 4 es procesar, llevar al hombre nuevamente. El deseo de Dios es volverlo al pilar número 1. ¿Volverá al pilar número 1 en esta tierra el ser humano, sí o no? En esta tierra. En la tierra que estamos nunca va a volver al pilar número 1, nunca va a volver a la perfección. Sin embargo, el pilar número 4 debe de tener como meta llegar a esa perfección. No vamos a llegar hasta que nos vayamos con Cristo. Pero mi meta debe de ser cada día hacer la parte que a mí me corresponde como hijo de Dios, como consejero. Mi deseo, mi propósito, mi meta es ayudar a la persona, al aconsejado, a cada día verse cada día más como Cristo. ¿Cuál es el texto principal de esta clase? Colosenses, ¿qué? ¿Y qué dice Colosenses 1:28? Que debemos de presentar perfectos a todo hombre en Cristo. El propósito es llevarlos hacia la madurez. De eso se trata la consejería bíblica. Entonces, en este cuarto pilar, cuando hablamos de la restauración, número 1, el hombre era perfecto. Número 2, el hombre cae y se pierde en su pecado. Número 3, Cristo viene y salva al hombre de ese pecado, pero una vez que el hombre es salvo, ahí, en el momento de salvación, y quiero que me pongan mucha atención porque esto es clave, en el momento de salvación comienza usted un nuevo proceso en su vida que se llama restauración. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 22 al 24? Muy bien. Amén. Mire cómo lo dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en el pilar número 2, ustedes estaban acostumbrados a vivir de una forma que depravada. Y muchas personas dicen, no, pastor, pero yo no era depravado, porque la gente tiene la idea de depravado como que era una persona mala, ¿verdad? Que hacía cosas moralmente malas. No, la depravación significa simplemente que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Sea lo que sea el pecado, hasta los que se creen más morales estaban muertos en sus pecados. ¿Por qué? Porque por muy morales que se quieran creer, siempre hay algo. Dice la palabra de Dios que si uno falla en una cosa, ya está culpable de toda la ley, ¿verdad? Así de que no hay problema, todos estábamos depravados. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, usted como consejero tiene que entender, el aconsejado tiene una manera antigua de vivir, viene de un trasfondo. El aconsejado viene de ser una persona con costumbres y mañas que no agradaban a Dios. Entonces Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y vamos a desglosar estos tres versículos, perdón. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. ¿Sabe qué significa despojarse aquí? Y lo voy a explicar más en detalle en un momento. Dice que se quite. Es como quitarse la ropa. Despójese de la camisa. Quita la camisa y la tira por allá. Pero no para quedarse sin camisa, sino para venir y agarrar una camisa, me quito lo sucio, me pongo una limpia. Es quitar y poner. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el enfoque que debe de haber en un consejero, en un obrero, en un líder, en un pastor? El enfoque debe de ser, ¿cómo ayudo con la palabra de Dios a este individuo a quitar las cosas malas de su vida y poner cosas buenas? ¿Cómo lo dice Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre
Vean ustedes lo que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, o sea, quien usted era antes de Cristo, era un hombre, era una persona que estaba viciada conforme a los deseos, sí, deseos que nosotros tenemos, pero que son engañosos. Nosotros pensamos, y eso es lo mismo que tenemos que entender del aconsejado. Es por eso es que a veces cuando usted está aconsejando a una persona, la persona no quiere aceptar las cosas. No quiere aceptar la realidad porque está engañado, se engaña a sí mismo por los deseos que tiene. Y hay personas que usted les puede estar aconsejando y ponen 1000 excusas para excusarse de lo que están haciendo. Y no hay excusa alguna, no hay excusa cuando estamos viciados conforme a los deseos engañosos. Dice, eso es lo que tienen que quitarse. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué importante, mis queridos hermanos, es entender cada una de estas palabras. Los hábitos deben de romperse. Los malos hábitos deben de romperse, deben de ser reemplazados por nuevos hábitos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Que la persona estaba en el pilar 2, destruido, aniquilado, muerto en sus delitos y pecados. Cristo le salva y en el momento del pilar 3 de la salvación comienza un proceso que se llama quitar y poner. Ahora soy salvo, ahora me quito y pongo. Me quito y pongo. Quito lo malo, pongo lo bueno. Quito lo malo, pongo lo bueno. ¿Cómo lo voy a hacer? De la raíz del corazón, solamente con la palabra de Dios. Y en las próximas semanas vamos a estar viendo, por ejemplo, ejemplos de que si una persona llega a consejería con problemas de enojo, de ira, cómo uno los trabaja. ¿Cómo uno trabaja con ellos? ¿Cómo uno les da consejería? Si una persona llega con problemas matrimoniales, ¿cómo usted da consejería a esa pareja? Si una persona llega con problemas problemas de que tiene problemas de depresión o problemas de ansiedad, ¿cómo usted trata? Vamos a estar viendo eso a través de las próximas semanas. Pero dice aquí Pablo, básicamente que los hábitos deben de romperse, deben de ser reemplazados por nuevos hábitos. Así que como le tomó tiempo a la persona de desarrollar malos hábitos, si una persona viene a los pies de Cristo a los 20 años de edad, ¿cuántos años le tomó a esa persona desarrollar malos hábitos? 20. ¿Y usted cree que de la noche a la mañana la persona va a cambiar? Es por eso que yo muchas veces me indigno, pero es la falta de capacitación de las personas. Es la falta de capacitación de líderes espirituales que muchas veces le dicen a la persona, no, eras alcohólico, no, mañana ya no debes de tomar. ¿Qué cree usted que va a suceder si un alcohólico le va a pedir consejería a usted? No, y supongamos que regresa y esa persona fue alcohólico por 20 años. ¿Cuál es la mejor manera en que usted va a ayudar a esa persona a darle consejería para que esa persona pueda ser transformada del corazón, de la raíz? Usted no está buscando el cambio del comportamiento porque la persona puede dejar de tomar. Pero tarde o temprano pasa por frente de una cantina y oh, qué rico huele ahí, ¿eh? Hasta acá se siente el olor al alcohol y la persona se siente tentada y fácil, no, porque no cambió el corazón y de repente usted les ve ahí. Al fumador, por eso el fumador dice, es que intentado, pero no puedo. Es que no cambia el corazón. Pero cuando llega una persona, hay muchas personas con buenas intenciones dan el consejo equivocado por la falta de preparación. Si usted le quita a un alcohólico el alcohol de la noche a la mañana, ¿qué va a suceder? Usted lo puede matar a la persona. O sea, tenemos que ser conscientes. ¿Quiere decir que Cristo no puede? No, Cristo sí puede. Claro que Cristo puede. De hecho, Cristo mismo dice que todo en la vida del cristiano es un proceso. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Cambia su posición interna delante de Dios. Y hoy lo vamos a ver. Porque usted delante de Dios viene a ser una nueva criatura.
Eso es la posición delante de Dios. Pero hay algo que se llama santificación progresiva, donde usted va paso a paso cambiando poquito cada día. Lo importante es que usted vaya cambiando. El problema es cuando la persona no tiene cambios, ¿verdad? Pero las cosas es que dice Pablo, usted no se quita, cuando usted se quita la ropa, ¿usted se la quita toda de un solo? O usted se quita una pieza a la vez. De hecho, muchas veces nos quitamos los zapatos primero, ¿verdad? Los zapatos los aventamos por allá, luego la camisa, luego el pantalón y ya. Dice uno, qué rico, ya llegué a la casa, ¿no? Pero usted no se desviste, usted se desviste una cosa a la vez y se pone después, si se va a poner su pijama, su camiseta, lo que sea, usted se lo pone una cosa a la vez. Es un proceso. Y Pablo lo dice aquí de esa forma. Y lo vamos a ver más en detalle en este momento para que entendamos, porque para mí este cuarto pilar es sumamente importante, es clave para entender los pilares de la consejería. La palabra de Dios nos llama a quitarnos y a ponernos algo. Dios quiere reemplazar los viejos hábitos destructivos con unos que sean productivos. ¿Cuál es la tarea del consejero en el proceso? ¿Cuál es la tarea del consejero en el proceso? La tarea del consejero, su tarea, es ayudar al aconsejado a que vea él que Dios desea que se vaya despojando de esos malos hábitos destructivos. Y yo le voy a decir una cosa, si somos sinceros, todos los que estamos aquí, sin excepción de ninguno, y disculpe que sea tan sincero con usted, y ustedes también que están ahí por Zoom en sus casitas, todos tenemos algún mal hábito con el que estamos luchando. Todos. Sean malos pensamientos, sean corajes, todos tenemos una situación con la que luchamos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Ahora, la tarea del consejero es ayudar al aconsejado a cómo irse deshaciendo de esos malos hábitos, de esas imperfecciones e irlas reemplazando por cosas positivas y productivas en su vida. Ayudar al aconsejado a que pueda ver de que Dios quiere que se vaya despojando de esos hábitos destructivos que ya no deben de ser parte más de la vida, pero que porque tomó un tiempo para desarrollar esos malos hábitos, va a tomar un tiempo para que esos malos hábitos desaparezcan también. En cuanto a la pasada, ve usted lo que dice Pablo ahí. Y vamos a ir desglosando estos 3 versículos. Pablo primero que dice es en cuanto a la pasada manera de vivir. Ahora, evidentemente Pablo estaba hablando de la vida antes de Cristo. Recuérdense que cuando usted comienza a aconsejar a una persona, posiblemente usted encuentra a esa persona todavía en el hoyo de la depravación. O sea que posiblemente usted encuentra a esa persona todavía sin ser cristiano. Entonces usted va a tener que trabajar con esa persona en enseñarle lo que es el plan de salvación, las buenas nuevas. ¿De qué es lo que las personas necesitan ser salvas? Hay cristianos que le dicen a otras personas, nuevamente, la falta de preparación en las escrituras, hermanos. Hay personas que le dicen a la gente, es que Cristo salva, Cristo sana. ¿Pero de qué te salva? Y usted sabe una cosa, si usted le pregunta a la gente, ¿pero y de qué salva Cristo? Muchos cristianos, en su mayoría, solo saben decir del pecado, pero ¿qué es el pecado? O sea, ¿de qué forma ha afectado al pecado? La mayoría de las personas no saben dar una explicación de eso. Por lo tanto, la mayoría de las personas no saben ni siquiera compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no se les instruye. Cuando usted entiende estos 4 pilares, usted va a aprender a compartir el evangelio porque usted lo va a entender. Usted va a entender de dónde viene el ser humano, a dónde está y a dónde puede estar de parte de Dios y hacia dónde Dios lo quiere llevar, que es el 4 pilar. Y por eso Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como lo dije anteriormente, evidentemente Pablo está hablando de nuestra vida antes de Cristo, de la manera en que vivíamos, en que nos conducíamos, de la manera en que andábamos sin Cristo. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras maneras de pensar y hábitos eran contrarias a Cristo, contrarias completamente a Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva y nosotros lo heredamos. De hecho, la palabra
que dice ahí en cuanto a nuestra pasada, la palabra que tiene ahí para pasada, viene del griego proterón, que se traduce como antes, en otro tiempo, o sea, en el pasado, era otro tiempo. O sea, cuando ya tú has conocido a Cristo, cuando a la persona que estás aconsejando dice que es cristiano, tu consejería cambia totalmente. Cuando la persona dice, no, no soy cristiano, tu consejería tiene que ser diferente. Porque tu consejería tiene que ser concentrada ¿en qué? En la buena noticia del evangelio, en buscar que esa persona entienda. Y obviamente entendemos que solo el Espíritu Santo va a iluminar a esa persona para salvación, pero es nuestro deber compartir lo que es correcto para que esa persona llegue a salvación. Ahora, cuando estás tratando con un creyente, el creyente ya está en el pilar 3, ya recibió la salvación. Ahora, entonces trabajas de una forma diferente, y es ahí donde Pablo dice, antes vivías de esta manera. Y como lo decía, la palabra proterón, que se traduce como antes en otro tiempo, y quiero que vea la palabra manera es la palabra anastrofé, y traducido es conducta o manera de vivir. O sea que lo que está diciendo, la conducta, la manera de vivir de ustedes era esta antes, ya no debe de ser más esta. Entonces, cuando usted está aconsejando a una persona, usted le dice a la persona, una de las cosas que se le tiene que decir al aconsejado que es cristiano, esto es lo que usted era. Pero usted tiene que saber que la palabra de Dios declara claramente de que esto no es lo que usted debe de ser más. Esto era lo que usted era antes de Cristo, esto es quien usted debe de ser ahora. Esta era la manera, traducido como conducta, manera de vivir. Esa era la manera en que usted vivía. Ahora, ¿qué actitud debemos de tomar en cuanto a nuestra pasada manera de vivir? La actitud que debemos de tomar es que estábamos viviendo de esa manera en otro tiempo. La actitud que debemos de tomar es ¿cuál? Es despojarnos. Esta era la manera en que ustedes vivían antes de conocer a Cristo. Ahora, su actitud, está diciendo el apóstol Pablo, debe de ser el despojarse. Ahora, ojo con esto. Ya de por sí, la palabra despojar se define por el diccionario de la lengua española como privarse de. O sea que ahora que usted es cristiano, usted debe de privarse de, o sea, a una persona de lo que tiene, privarse de lo que tiene. Generalmente, escuche esto bien, generalmente esta palabra lo dice que usted debe de privarse con violencia o jurídicamente. Usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Con violencia. ¿Cómo es eso de con violencia? Ahorita se lo explico. Quitar algo de una cosa, especialmente de lo que acompaña o adorna o cubre, y refiriéndose en este caso a algo malo. Así que lo que Pablo está diciendo es, antes ustedes tenían este comportamiento, hoy el propósito es que ustedes cambien ese comportamiento. Eso era en otro tiempo lo que ustedes eran. Ahora ustedes que tienen que hacerlo de una forma agresiva. ¿Sí me doy a entender? De una forma agresiva ustedes tienen que quitar, despojarse, privarse de esto que lo que único que está haciendo es afectándoles de forma negativa. Despójense de una forma violenta, quítenlo. Busquen quitar aquellas cosas que no están haciendo bien en sus vidas. Así que vienen tres preguntas a mi mente. ¿Deberíamos de privarnos de la antigua manera de vivir sin Cristo? La respuesta, ¿cuál es? Claro que sí. Debemos de privarnos, o sea, de alejarnos, de evitar eso que vivíamos antes sin Cristo. Entonces, con eso en mente, usted le ayuda al aconsejado de que busque cómo evitar hacer las cosas que hacía cuando no estaba en Cristo. La segunda pregunta que viene a mi mente es de los hábitos, pensamientos, conductas, palabras, etcétera, de cuando estábamos sin Cristo. ¿Debemos de evitar todo eso? Claro que sí. Y tercera pregunta es, ¿deberíamos incluso
con cierta violencia o por lo menos con vehemencia quitar de nosotros esas actitudes o estilos de vida de cuando estábamos sin Cristo? La respuesta es sí, claro que sí. Debemos de hacer todo lo posible en nosotros por quitar de nuestras vidas esas cosas, pero sabemos que va a ser ¿un qué? Un proceso. Nunca se le olvide, si usted quiere ser verdaderamente un consejero, nunca se le olvide la palabra proceso. Nadie cambia en sus acciones de la noche a la mañana porque el corazón es lo que tiene que cambiar. Y cuando el corazón cambia, las actitudes externas van cambiando un paso a la vez. Se lo voy a mostrar en un momento más para que podamos ver con claridad esto. Ahora que continuamos desglosando el versículo, la palabra que dice ahí, despójense, la palabra despojaos, viene del griego apotitemi, que se traduce como poner afuera. O sea, cuando estaba yo sin Cristo, yo tenía todo esto aquí, ¿verdad? Tenía todo mi cuarto lleno de cosas, mi recámara estaba llena de porquería, por decirlo así, de cochinero, como usted le quiera decir. Y ahora yo me despojo, o sea que empiezo a limpiar mi cuarto, empiezo a limpiar mi recámara y empiezo a poner todo ¿a dónde? ¿A un ladito de la recámara? No, empiezo todo, dice la palabra apototemi, es la palabra donde usted empieza a poner todo afuera de. O sea, si esto no era lo que agradaba a Cristo, lo tengo que sacar. Y eso es lo que usted le debe de ayudar al aconsejado, a que saque de su vida estas cosas, a poner a un lado estas cosas. De hecho, esta palabra denota en la voz media sacarse de encima. Quítese de encima estas cosas, arrójelas afuera. Se usa de una manera figurativa para hablar de las obras de las tinieblas. En Romanos 13:2, en Santiago 1:21 y en Primera de Pedro 2:1. Así que se usa de que debemos de sacar esas obras malas de las tinieblas, desecharnos de esas obras malas de las tinieblas. Así que no solo debemos de no andar como los incrédulos o los gentiles, dice el verso 17 y 21, sino que debemos de poner afuera, al lado, sacarnos de encima, arrojar de fuera, desechar con violencia la manera de vivir pasada. Ya no debemos de vivir de esa manera. Ahora, si me deshago de todo eso, ¿con qué lo reemplazo? Si usted saca todos los muebles feos y viejos y sucios que tiene en su recámara, ¿cuáles son los muebles que usted va a traer dentro de la recámara? ¿Con qué los va a reemplazar? Es una ilustración de cómo usted lo debe de hacer en su vida. La razón por la que debemos de despojarnos de esta vieja, desgastada e inútil manera de vivir es porque el mismo versículo dice, ¿porque qué? ¿Por qué razón tengo que deshacerme de esa mala manera de vivir? Dice aquí. Porque la mala manera y pasada manera de vivir está viciado. Está viciado, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo, usando la palabra teiro, la palabra teiro, que significa destruir, corrompiendo, llevando así a un estado peor. O sea que el vicio que tiene la persona sin Cristo, tenemos que deshacernos de ese vicio. Y no estoy hablando de un vicio como lo que entendemos nosotros por vicio, de drogas, no, es un vicio de pecado y punto. Tenemos que deshacernos de ese vicio porque si no, ese vicio va a seguir destruyendo a la persona. En otras palabras, cuando yo estoy aconsejando a la persona, le estoy dando la palabra, le estoy enseñando cómo quitarse eso que está viciado de él, porque si no, eso lo va a seguir destruyendo. Es por eso que usted, ojo con esto, esta es una regla de consejería. Usted nunca debe de buscar darle consejería a una persona que no la pide. ¿Sí me entiende? Usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Y si yo veo a una persona mal, no le debe de dar consejería.
la persona tiene que buscar, porque la persona tiene que estar dispuesta a decir, necesito deshacerme de esto que me está destruyendo. ¿Sí me doy a entender? Si la persona no acepta que hay algo que le está destruyendo, la persona no va a estar abierta a tener una transformación en su vida. Esta palabra teiro habla de destruir, corrompiendo, de extraviar a la persona. Así que debemos de despojarnos, de quitarnos, de poner a un lado la desgastada y vieja manera de vivir, porque puede llegar a destruirnos con su corrupción, puede llevarnos a un estado mucho, pero mucho peor de lo que nosotros ya estamos dolidos y dañados por esa misma razón. Ahora, vean ustedes, está viciado y el vicio que tiene esa naturaleza pecaminosa es conforme a los deseos engañosos. O sea que la persona que viene a consejería o la persona que acepta que tiene problemas en esta área es una persona que está lidiando con esa naturaleza pecaminosa que está viciada, pero ¿viciada con qué? Viciada conforme a los deseos que le engañan. He ahí el problema de muchas personas cuando dicen, no, pero es que esto es lo que yo quiero. Y hay personas que le dicen, pero ¿qué hago? Escucha tu corazón. Escucha tu corazón, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién lo podrá conocer? Cuidado con que escucha la palabra de Dios. ¿Qué te dice Dios? Tu corazón te puede engañar. No, que déjate llevar. No, déjate llevar. ¿Por qué? Por los deseos engañosos. Es por eso que cuando el aconsejado llega y usted le va a dar consejería a una persona, es indispensable, hermanos, que ustedes sepan que el aconsejado, aunque llegue buscando la consejería, él va a poner todo tipo de excusas para nunca querer aceptar culpabilidad. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? No querían aceptar culpabilidad de lo que hicieron. Ya cuando no pudieron culpar a nadie más, culparon a la serpiente. ¿Y la serpiente quién iba a culpar? Es como que estaban haciendo fila, ¿verdad? Y después de, Adán, ¿por qué hiciste? Es que tú me diste y la mujer, no, es que tú me, y la serpiente volvió a ver atrás y ya no vio a nadie. Oh, sí, se amoló la serpiente ahí nada más, ¿verdad? Se dañó ella sola. Pero son conforme, hay deseos engañosos en el aconsejado. Y en esos deseos engañosos es donde uno, en el pilar 4, usted les tiene que ayudar a cómo salir de esos deseos engañosos. Están corrompidos, ¿no? Es un deseo intenso, deseo de cualquier tipo, especialmente malo. El deseo no es bueno. Y vean ustedes lo que dice ahí. Es más, la solución más sabia es sacarlo. ¿Qué dijimos? Despojarlo, ¿qué significa? Tomar y ¿qué? Poner afuera, sáquelo. No, la solución más sabia es sácalo de ti. Pero es un proceso que tú le vas a ayudar a la persona. Mira, tú le vas a decir a la persona, toda sesión de consejería debe de tener una tarea. Yo jamás hago consejería sin antes decirle al aconsejado, sabes que te voy a dejar tarea cada semana. Y la tarea que te deje cada semana la vas a hacer. Si no la haces, la vamos a hacer juntos en la sesión de consejería. Sencillo. Porque no me voy a ir a perder yo una hora si tú no dedicaste tiempo durante la semana. Porque la consejería bíblica no es de un día a la semana. Es el punto que el aconsejado haga algo todos los días de la semana. O sea, vas a orar 15 minutos al día. Quiero que leas un capítulo de la Biblia diario. Y cuando leas el capítulo, quiero que escribas qué es lo que crees que Dios te está diciendo a ti. Si la persona tiene específicamente problemas con ira, por ejemplo, enojo, entonces yo le voy a dar una lista de versículos que hablan sobre el enojo. Y voy a dejar que esa persona vaya, lea cada uno de esos versículos, pero que me explique qué entiende por cada versículo. Porque el Espíritu Santo está en el corazón de esa persona. Y esa persona, la Biblia dice aquí que si me enojo, puedo cometer locuras.
Entonces aprendo esto. Entonces después, al llegar a la sesión de consejería, yo le pregunto a la persona, ¿cómo crees que deberías de aplicar eso en tu vida? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Tú crees que vale la pena enojarse entonces? ¿Vale la pena reaccionar sin pensar? Y la persona comienza, y es cuando usted se da cuenta, la persona comienza a abrazar la palabra de Dios. Y la persona empieza a ser transformada por la palabra de Dios. Y es una cosa preciosa ver esa transformación. Ver esa transformación en individuos, ver esa transformación en hogares, en parejas, renovándonos. Miren ustedes que la solución más sabia es sacarlos, ponerlos a un lado, pero ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos, ven ustedes lo primero que tenemos que hacer. Si usted va a llevar a la persona a despojarse del viejo hombre, a quitarse la ropa vieja, la persona tiene que empezar ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene que empezar por cambiar? La mente, su forma de pensar. Por eso dice aquí Pablo, dice, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Si la persona no cambia su forma de pensar, no va a cambiar nada. Es como un niño que la mamá le diga, no, es que tienes que portarte bien. Sí, mamá, me voy a portar bien. Delante de la mamá se porta bien, pero en su mente dice, yo no tiene nada de malo que yo haga lo que estoy haciendo. Yo puedo seguir comportando como me quiero comportar. Y cuando la mamá no está viéndolo, hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no cambió su manera de pensar. Sigue pensando de la misma forma. Sigue analizando las cosas de la misma forma. Y por eso Pablo dice ahí que si vas a despojarte, entonces tienes que ayudarle a la persona a que cambie su manera de pensar. ¿Cómo le puedes ayudar a la persona que cambie su manera de pensar? Cuando tú le das tarea al aconsejado, es importante que cuando el aconsejado lee los versículos bíblicos, tú le preguntes, ¿qué te dice Dios al respecto? Explícame, háblame. El aconsejado, y no le diga a usted, hay uno de los defectos más grandes que un consejero puede hacer, es decirle a la persona, ¿y cómo estás? ¿Qué le va a decir el aconsejado? Bien. ¿Y hiciste la tarea? Sí. Y ya el consejero ya dice, a mí sé qué preguntarle. Sí. Entonces usted tiene que decirle, no. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hiciste la tarea? Sí. Explícame qué hiciste de la tarea. Quiero que me digas en los próximos 10 minutos, ¿qué aprendiste de la tarea? Quiero que me digas, ¿qué aprendiste de este versículo? ¿Cómo te habló Dios? O sea, usted tiene que hacer que la persona empiece a expresar lo que realmente leyó en las escrituras. Ahora, esto no solamente es bueno para el aconsejado, es bueno para usted también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque también usted en algún momento necesita ser aconsejado. Ese es el punto principal de las cosas de Dios. Nos tenemos que aconsejar los unos a los otros. Y tenemos que comenzar por cambiar la mentalidad. Y la mentalidad solo va a cambiar con la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce estas palabras como ser renovados en la actitud de la mente. Ser renovados en la actitud de la mente. La Nueva Traducción Viviente básicamente lo traduce como dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. O sea, les cambie los pensamientos y las actitudes. Ananeo es la palabra en griego que significa renovar, algo nuevo, algo reciente. La renovación aquí, según el diccionario Vine, es el espíritu de la mente debe de cambiar. El espíritu debe de cambiar, la mente debe de cambiar, que bajo el control del Espíritu Santo dirige sus tendencias hacia Dios en el goce de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo al cumplimiento de la voluntad de Dios. Es sumamente importante. Y noten ustedes, despójense, renuévense en la mente. Todo tiene que empezar por aquí. Y cuando la mentalidad cambie, entonces usted le va a poder ayudar a la persona a que despójese del viejo hombre, ya se despojó de las ropas viejas, ya sacó a la basura todo lo que no le servía en su recámara, en la recámara de su corazón, obviamente. Ahora,
cambia su forma de pensar. Y una vez que cambia su forma de pensar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Quedarse desnudo? No, dice, vístanse del nuevo hombre. O sea, ya se quitaron, ya cambiaron su mentalidad. Una vez que cambian la mentalidad, ahora proceden a quitarse esas cosas malas, esas cosas que están viciadas, esos vicios engañosos. Y una vez que ustedes están desnudos, que se han quitado eso, se van quitando eso, pero se van vistiendo del nuevo hombre. Y vestidos, Pablo usa la palabra enduo para hablar de poner sobre uno mismo ser o ser vestido. Con esta palabra enduo tiene que ver con meterse dentro de unas ropas, vestirse o revestirse de Cristo. Revestidos del nuevo hombre es como hundirse en un vestido, que tú y el vestido vengan a ser uno solo. Que el vestido forme parte de ti prácticamente. Eso es lo que, entonces tienes que vestirte del nuevo hombre. Y la palabra ahí para nuevo hombre es la palabra kainos antropos, que denota aquello que no es acostumbrado, o sea, desusado, no nuevo en tiempo, sino más bien nuevo en forma o cualidad. O sea que tienes que ir cambiando. Despójate de lo viejo, empieza a poner lo nuevo. Y lo nuevo es creado según ¿quién? Según Dios. Lo nuevo que es creado según Dios. Ahora, no es el único lugar donde la Escritura dice esto, en Efesios 4, 22 al 24. No es el único lugar donde la Escritura lo dice. De hecho, vean ustedes lo que dice ahí en Colosenses capítulo 3, lo tenemos en pantalla también. Dice, el apóstol Pablo no solo se lo dijo a la iglesia de Efeso, diciéndoles, hermanos, ya no tienen que vivir de esa forma, ahora tienen que vivir de esta forma. El pilar 4 es el pilar que lleva a la persona en un proceso de transformación día a día para tratar de regresarlo al pilar 1, que es a tener dignidad con Dios. Pero en Colosenses, también a la iglesia de Colosa, Pablo le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, vean lo que dice Pablo, qué importante es esto, ¿no? Dice, si es que realmente eres cristiano. Ojo, ¿verdad? Con lo que dice Pablo. Porque muchos dicen ser. Yo conozco muchas personas que dicen ser cristianos, pero no hay cambios en sus vidas. No hay transformación en su vida. Y no estoy hablando de una transformación drástica de la noche a la mañana, porque cuando las personas hacen eso, hermanos, a mí me preocupa. Me preocupa, es cuando la persona dice, hoy me pongo a dieta, y dejan de comer todo el día, desde el primer día, y ayer se comieron una tremenda carne asada, ¿verdad? O sea, un cambio drástico lo que va a hacer es que les va a afectar, los va a dañar más bien, porque no lo van a poder manejar. Entonces, cuando Pablo dice, si es que ustedes, a mí me preocupan las personas así, no les terminé de dar mi pensamiento, porque muchas personas son llevadas nada más por las emociones. Y por las emociones mucha gente dice, yo recibí a Cristo. Si solo lo recibes por emociones, lo cual eso es lo que sucede en muchas ocasiones, no vas a tener cambios temporales, pero no van a ser permanentes. Pero cuando la persona va cambiando un pasito a la vez, mire, es mejor ir como la tortuga y no como la liebre. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Y es mejor ir como la tortuga, pero ir un pasito a la vez, pero ir cambiando. Y que las cosas vayan siendo transformadas de parte de Dios en tu vida. Y Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que lo primero que el cristiano tiene que hacer, o lo primero que el consejero tiene que hacer con el aconsejado, es buscar si el aconsejado tiene su enfoque en las cosas de la tierra o en las cosas de arriba. Ahora, si usted es un cristiano que está enfocado en las cosas de la tierra más que en las de arriba, no se ponga a darle consejería a nadie, por favor. Porque usted lo que va a hacer es destruir a la persona.
Si usted mismo necesita consejería. Y se los estoy diciendo también a ustedes. ¿Sí? Sí, no. Tenemos que tener el enfoque en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Pablo. Ahora, vean lo que dice después en el verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Un consejero, lo dije la semana pasada, no puede estar enfocado el 100% en las cosas de la tierra, porque entonces no está enfocado en las cosas de Dios. ¿Cómo usted va a guiar a una persona entonces a los pies de Cristo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, han muerto a la vida pasada. Su vida ahora está escondida en Dios. Eso está hablando de la vida pasada, ¿verdad? Ahora, vean ustedes lo que Pablo continúa diciendo. Verso 5. Haced morir, pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Y vean lo que dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ojo con esto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros todavía andáis. Así dice ahí. ¿Qué dice? Vosotros anduvisteis, vida pasada. En el pasado ustedes anduvieron en esto, pero en el proceso de restauración ya ustedes no son esto. Y dice después, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ya no debes de vivir más en ella. Y en el verso 8 dice, pero ahora, vamos a ver, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Con qué problemas van a llegar los aconsejados? Van a llegar con problemas de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. O sea que van a llegar con estos problemas que dice Pablo, pero ahora también dejad vosotros también a todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo. Nuevamente, ¿qué es lo que Pablo está haciendo igual que en Efesios? Diciendo, quítense lo viejo, revístanse del nuevo. Revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Pilar número 1, fuimos hechos a imagen de ¿quién? Fuimos hechos a imagen de Dios, de Cristo, ¿cierto? Fuimos hechos a imagen de Dios. Y ahí está diciendo, revístanse del nuevo hombre que fue hecho a imagen de ¿quién? De Cristo, del que lo creó. Cristo nos creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que esa renovación, esa restauración es un proceso de cambios que usted va ayudando con la palabra de Dios a la persona a tener. Y en el verso, ¿cuáles son las cosas que, mire lo que dice ahí Colosenses? Verso 12. Verso 12 dice Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, compórtense como escogidos de Dios. Y ese es el propósito con el aconsejado, que se comporte como escogido de Dios, santo y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. O sea, ahora ustedes deben de comportarse. Cuando la persona llega con problemas, como lo decía el versículo 8, con ira, con enojo, ahora yo tengo que trabajar con esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona se despoje de ese viejo hombre que viene viciado conforme a los deseos engañosos del mundo y se vista, como dice el versículo 12 aquí de Colosenses 3, pues como un escogido de Dios. ¿Y cómo se viste un escogido de Dios? ¿Cómo se comporta un escogido de Dios? Se comporta como santo, como amado de entrañable misericordia, una persona llena de misericordia, una persona de benignidad, una persona con humildad, una persona con mansedumbre y con paciencia. Una persona que soportan los unos a los otros, una persona que aprende a perdonarse unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, ni se queje, porque usted tiene que perdonarle de la misma forma en que Cristo le perdona a usted. Qué proceso de transformación, ¿verdad? El pilar número 4 es ayudar a las personas
a ir hacia ese proceso, es ayudarlos a ir hacia ese objetivo en el proceso de transformación. Ahora, para concluir, sé que nos quedan 2 minutos, pero como me deben 10 minutos, ¿cómo se llama ese proceso, hermanos? ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso del que Pablo está hablando aquí se llama santificación progresiva. Santificación progresiva. Ahora, para que entendamos la santificación progresiva, tenemos que entender lo que es santificación. Y se lo voy a explicar rápidamente. Santificación. Nosotros, dice la palabra de Dios, ante Dios, por la obra de Cristo somos santos. En algunas religiones no entienden lo que la palabra santo significa y piensan que santo solo es una persona que ha hecho milagros, que ha hecho ciertas cosas, que se merece en esa posición. No, no, no. Delante de Dios, la palabra santo, todo lo que significa es sencillo. Es simplemente una palabra en griego que significa apartado del mundo para Dios. O sea, apartado con un propósito, apartado de y para. Es todo lo que significa. Usted ha sido apartado, usted ha sido quitado del mundo, del sistema pecaminoso para Dios. Usted es santificado. Entonces, hay 2 tipos de santificación. Se conoce la santificación posicional, que posicionalmente ante Dios yo soy perfecto. ¿Sabía usted eso? Posicionalmente ante Dios usted es perfecto. Usted dirá, pero ¿cómo puede? ¡Qué blasfemia, pastor! No, no es blasfemia. Es que la única razón por la que usted y yo somos perfectos delante de Dios es por la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó mi deuda y yo no tengo más deuda con Dios. Soy perfecto delante de Dios posicionalmente, no en mi práctica, porque en mi práctica sigo luchando ¿con qué? Con el pecado. Pero en mi posición, entonces la santificación posicional es absoluta. El significado bíblico de esta expresión es que la santificación posicional es el lugar de privilegio que el creyente ocupa junto a Dios, la posición en la que el Todopoderoso introduce al creyente cuando se convierte. En el momento que usted se convierte, usted es santo delante de Dios. El que es salvo también es santo. La santificación posicional es un acto instantáneo, único y irrepetible. Un convertido es apartado de la condenación y puesto en la salvación. Es apartado de la paternidad satánica y adoptado como hijo de Dios. Es sacado de las tinieblas y puesto en la luz de Dios. Eso significa santificación posicional. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 14, y lo vamos a leer así rápidamente por causa del tiempo. Dice, en esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? En la de Dios. Somos, o sea, los cristianos, la iglesia, santificados. Si usted es santificado, usted es santo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, ¿por qué es usted santo ante Dios? ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo, o sea, Cristo se ofrendó para usted ser santificado. Y dice, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál fue la ofrenda? Jesucristo fue la ofrenda ante Dios. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Cómo está usted ante Dios? Diga perfecto, diga perfecto. Perfectos.
Usted ante Dios, usted, no, pastor, pero soy tan imperfecto. No, si usted es imperfecto, pero ante Dios usted es perfecto. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, que yo no tengo que pararme frente al Padre con mis propios méritos. Soy perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la ofrenda de Jesucristo me hizo perfecto para siempre a los santificados. Posicionalmente, gracias Señor, ya pagó el precio. Mis pecados pasados, presentes y futuros están pagados. Primera de Corintios 6, 9 y 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Recuérdense que ustedes van a tener gente que aconsejar que viene con todas estas cosas. Es ayudarlos a salir de esto. Maldicientes, ni los estafadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo con el verso 11. Y esto erais algunos, o sea, cuando tenían la ropa vieja, ¿verdad? Esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. O sea, hasta los bañó Dios, dice. No solo le quitó la ropa vieja, los mandó a bañarse antes de ponerse la ropa nueva. Habéis sido lavados y habéis sido santificados. O sea, los lavó y los apartó. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De una vez por todas. Su santificación es posicional. Usted es perfecto ante Dios. Pero existe lo que hemos estado hablando toda la noche, la santificación progresiva. Ahí nos toca a nosotros. En la posicional nada podemos hacer. Cristo hizo todo por nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros. Pero en la santificación progresiva, ahí sí nos toca a nosotros. Así que mucha atención. La santificación progresiva, 2 Corintios 3:18 dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué dice ahí? Somos, que léalo conmigo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. O sea que somos transformados a través de un proceso de cambios, un proceso que nos va llevando un paso a la vez. Somos transformados poco a poco. Eso se llama santificación progresiva. Es el proceso mediante el cual yo o el aconsejado va experimentando en su vida diaria la realidad de lo que es apartándose del pecado y acercándose a Dios, quitándose las vestiduras viejas y sucias y poniéndose las vestiduras nuevas, quitando la ira y poniendo la alegría en sus corazones, quitando todos esos pecados que mencionó Colosenses y Efesios e ir poniendo las cosas de Dios en su corazón. Los que hemos sido salvos estamos en esta fase de la santificación. Estamos en medio del proceso que comenzó el día en que cuando nosotros aceptamos a Cristo, y seguirá hasta el instante cuando el Señor nos lleve a su presencia. Qué importante es entender eso, hermanos. Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces, ¿qué es la santificación progresiva? Es el proceso que dura toda la vida, mediante el cual el creyente, que es un santo, separado del pecado para ser consagrado a Dios, se va separando paso a paso de las prácticas pecaminosas que se va acercando más y más a Dios. Eso es el deseo de Dios y ese debe de ser el deseo del consejero.
ir apartando a la persona, ayudándole a la persona a través de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo a irse apartando de las prácticas pecaminosas y que se vaya acercando más y más a Dios. Esta santificación es la responsabilidad del creyente. Muchas personas dicen, pero es que yo tengo segura mi salvación en Cristo. Bueno, la Biblia dice que sí, tu seguridad es segura, tu salvación es segura en Cristo si eres un verdadero salvo. Y si eres un verdadero salvo, ¿qué dice la palabra de Dios? Por sus frutos, ¿qué? O sea que si eres salvo de verdad, tienes que mostrar frutos. ¿Cuáles son los frutos de la salvación? Los frutos son los de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Hay 9 de ellos. Que todo eso va cambiando en tu vida. Los frutos son los cambios positivos, productivos que hay en tu vida. Y ese es el propósito. Eso es lo que tú tienes que hacer con el aconsejado. Esa es tu responsabilidad. Ya Dios te dio las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Dios te dio su palabra. Dios te dio su Espíritu Santo. Ahora es tu responsabilidad agarrar las herramientas y empezar a construir tu vida. No es la parte, esa ya no es la parte que le corresponde a Dios, que toca a ti. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Así que no hay excusa alguna. Concluyo. ¿Qué cosas tienen que cambiar para que este proceso tenga efectividad en la vida de un aconsejado, en la vida del Hijo de Dios? ¿Qué cosas tienen que cambiar? Lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad. Tienes que ayudar al aconsejado a que cambie su mentalidad, pero si hay algo en tu vida que no ha cambiado en esta mentalidad, tienes que cambiarla también. Tienes que cambiar la mentalidad, porque la mentalidad, los pensamientos que controlan. ¿Ah? Los pensamientos controlan las emociones. Tú te sientes como te sientes porque piensas como piensas. Es bien sencillo. Es por eso que cuando uno está joven y uno piensa tanto en una muchacha o la muchacha en un solo muchacho, ya es que estoy enamorado, dice uno. Pues no te quitas ese pensamiento de la cabeza. Nada más te quitas ese pensamiento de la cabeza por una semana y ya vas a ver que ya no estás enamorado. Sí, queda uno pensando y pensando. Y entre más te, dicen por ahí, entre más te clavas, más vas a pensar, más vas a sentir. Entre más piensas, es por eso que cuando, nuevamente, vuelvo al ejemplo de la dieta, y lo digo porque yo me he puesto a dieta muchas veces, nunca me ha funcionado. Hasta que me operaron es que me ha funcionado un poquito más. ¿No? Pero digo yo, cuando te pones ahí, empiezas a ver los chilaquiles de mole, empiezas a ver las enchiladas, y a mí el mole me encanta, hermanos. Y le voy a decir que en Honduras no se cocina, no hacemos mole, pero cuando yo vine aquí, no, ya, ese es mi vicio, ¿no? Entonces empieza uno a pensar y dice uno, no, ay, qué rico se ve eso, y no debo de hacerlo, pero se ve rico. No debo de comer helado de vainilla, pero cómo me encanta el helado de coco. Y entre más lo piensas, ¿qué pasa? Entre más lo piensas, ¿qué? Más lo vas a querer. El pensamiento, si no es transformado por Dios, no va a transformar las emociones y sentimientos. Tu pensamiento, entonces tú como consejero tienes que tirarle a ayudar al aconsejado a que transforme su mente con la palabra de Dios. Cuando tu mente cambia, tus emociones y tus sentimientos van a cambiar. Y cuando tus emociones y tus sentimientos están ahí, ¿a dónde te llevan las emociones y sentimientos? A la acción. A la acción. O sea que si yo sigo pensando en chilaquiles de mole, mañana voy a tener que comer chilaquiles de mole. Ese va a ser mi desayuno. No, no es cierto. No sé, ni les voy a mentir, ni les voy a decir para que no digan. Sí, se fue a comer chilaquiles de mole el pastor, van a decir. No, entonces, pero entre más piensas, más vas a sentir, y entre más sientes, más vas a hacer. Entonces, las cosas que tienen que cambiar en el proceso, mis queridos hermanos, tiene que cambiar la mentalidad para comenzar. Luego las emociones van a cambiar por naturaleza y las acciones. Viene lo mejor de la noche. En las notas que ustedes tienen, recibieron esta palabra, tarea.
La tarea que tienen para la próxima semana, no les quedó tarea de teología, pero sí van a tener tarea. La tarea es, quiero que lea, escriba y conteste lo que a continuación en sus notas tienen. Se titula Quitando y Poniendo. Perdón, quitando y poniendo. Y usted va a leer todo eso que está ahí y quiero que vaya a leer los versículos bíblicos y que comience a contestar todo lo que está ahí. Y después de eso me le toma fotos. No, de hecho, más bien póngamelos, vamos a ver, son 2 hojas. Sí, tómele fotos al igual que el examen y me las mandan por correo electrónico. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en cuanto al cuarto pilar que hemos visto? Al cuarto pilar, ¿alguna pregunta? Hermanos que están en sus casas, también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, del país, quisiera saber si en este momento ustedes tienen también alguna pregunta. Y estoy viendo ahí si tienen ustedes su manito levantada. Y quiero saber si hay hermanos aquí. Tenemos un buen, lindo grupo de hermanos aquí en Ensenada, como siempre. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Aquí hermanos o hermanos aquí mismo a través de Zoom. Quisiera saber si todo está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver. Muy bien. ¿O se quieren ir ya a la casa? Hermana Cecilia. Muy bien. Cuando una persona viene al consejero y pues pide verdad consejo, pero déjeme irlo diciendo una cosa a la vez porque así pueden escuchar los hermanos que están en Zoom. Cuando una persona, la pregunta tiene que ver con el aconsejado, dice la hermana Cecilia. Cuando una persona viene al consejero y esa persona no es cristiana, y esa persona no es cristiana, pero no quiere saber nada de las cosas de Cristo. Y no quiere saber nada de las cosas de Cristo. ¿Qué podemos hacer nosotros como consejeros? Muy buena pregunta. Y no es una situación fácil, es una situación un poco complicada. Después de la hermana Ceci vamos a ir a la pregunta de la hermana Susana, que está en línea virtualmente. Lo primero que yo haría, en mi caso, lo que he hecho, es que si una persona no quiere escuchar la palabra de Dios, yo no puedo forzar a esa persona a escuchar la palabra de Dios. Entonces lo que yo hago es que le digo a la persona, me recuerdo de lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 13. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador, verdad? La parábola del sembrador, recuérdense que usted está, desde el momento en que usted agarra a una persona incrédula, usted está haciendo un discípulo. Discipulado no es llegar a la iglesia, agarrar un cuadernito y tomar una clase. No, discipulado es cuando usted toma es un acto de vida, que usted toma a la persona desde el momento en que la persona no es cristiano. Usted está haciendo un discípulo, porque usted va a compartir el evangelio con ellos. Ahora, lo que la parábola del sembrador dice es que tenemos que empezar por preparar el terreno. Entonces, yo no puedo forzar a la persona que escuche la palabra de Dios, pero sí sabe lo que puedo hacer. Es que la persona vea en el ejemplo mío, el ejemplo de vida. ¿Se acuerda usted lo que le dice Pedro a las esposas con los esposos incrédulos? ¿Qué le dice Pedro a las esposas? Que sean ejemplo con su testimonio. O sea, no sean como aquellas esposas que escriben versículos bíblicos en las notitas aquellas y se las ponen en el refrigerador, en la lonchera y por todos lados se las ponen al esposo, ¿verdad? Y más bien los esposos se enojan. No, dice Pedro, compórtense como que el testimonio sean ustedes. Entonces, cuando la persona no es creyente y no quiere escuchar, es importante tomar un tiempo. Tampoco vamos a tomar 10 años, ¿verdad?, con una persona o 5 años con consejería cuando una persona no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero yo he tenido la experiencia donde yo comencé a hacer consejería con gente que no es creyente y que no querían escuchar la palabra de Dios. Lo que comencé yo fue a usar principios bíblicos sin que ellos tuvieran que saber que eran principios bíblicos.
O sea, yo sé que son principios bíblicos, yo sé que es lo que Dios dice, pero no les tengo que decir porque ellos no quieren escuchar la palabra Biblia. Lo que menos quieren escuchar es que uno les diga, es que la Biblia dice. Usted no le tiene que decir la Biblia dice. Usted solo tiene que decir, pero ya te pusiste a pensar que hay que reemplazar cosas o hay que hacer cosas diferentes porque simple y sencillamente fuimos creados de esa forma. Pero no le hablaste de la Biblia y eso obviamente lo que va a hacer es que va a ir preparando el terreno. Va a llegar un punto donde tu ejemplo y tu persona va a llegar a tener la apertura de esa persona. Para esa persona poder decir, bueno, eso es lo que me pasó a mí en una ocasión con un muchacho, que después de que me dijo que no quería escuchar la Biblia, después me empezó a decir, pero ya, como a los 3 meses, me dijo, pero tengo una curiosidad, Oscar, ¿y qué dice? ¿La Biblia realmente habla de esto? Ah, dije yo, caíste. Entonces ya yo le empecé a decir, sí, ¿sabes qué? La Biblia dice eso, ¿te interesa saber ahora lo que dice la Biblia? Sí, pero no mucho. Ok, no mucho. Y ya vine yo y ya le dije, bueno, mira, la Biblia dice esto, esto y esto. ¿Me podrías decir dónde? Porque tengo una Biblia por ahí en la casa. Y se fue a leer la Biblia. Se fue a leer la Biblia. Entonces dije yo, bueno, muy bien. Entonces, cuando usted menos acuerda, y cuando usted menos acuerda, la persona empieza a abrir su corazón. Entonces, ¿se le puede dar consejería a un no creyente? Sí. Acuérdense, hermanos, de que usted no está engañando a la persona, usted simplemente está siendo astuto. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Que debemos de ser astutos, que los incrédulos son más astutos que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que usar la astucia también. ¿Cómo puedo compartir a Cristo sin tener que decirles la Biblia dice? ¿Se puede? Claro que sí se puede. Usted puede compartir los principios bíblicos. Muy bien, muy buena pregunta. Ahora vamos a la pregunta de nuestra hermana Susana. Hermana Susana. Dios le bendiga, hermano. ¿Puede repetir la tarea? Porque no la... La tarea está en sus notas. Ah, vaya. Sí, en la parte al final de sus notas, ahí está toda la tarea. Sí, muy bien, muy bien. Hermana Erika. ¿Qué pasa, por ejemplo, dice nuestra hermana Erika? Cuando una de las reglas que yo les comenté es que hay que dar consejo al que lo pide. Y uno ve la situación en que está en esa persona destruyéndolo. Sí. Y uno ve la situación que una persona está destruyéndose. Es bueno, por ejemplo, uno acercarse. Bueno, yo creo que primero acercarse a esa persona para ayudarla. La pregunta es, si uno ve que la persona está destruyéndose, ¿es bueno uno acercarse a la persona? Ahora, hay una línea bien finita ahí, ¿verdad? Hay una línea bien pequeñita, ¿verdad? Donde la persona tiene que buscar por sí mismo para empezar. Si usted ve que la persona se está autodestruyendo, usted puede sugerirle a la persona algo. Oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Hay personas que se están autodestruyendo. Por ejemplo, hay personas que están en una relación que están siendo destructivas, que son dañinas y que no están casados ni siquiera, pero están siendo destruidos. Y hay personas que ellos mismos, estando dentro del problema, no se dan cuenta que tienen un problema. Hay personas que están siendo destruidas, hay personas que tienen relaciones destructivas, hay personas que tienen hábitos destructivos de los que no se dan cuenta. Ahora, ¿puede uno sugerirle a la persona? Sí. Sí puede uno sugerirle. Sin embargo, de la única forma en que la persona, acuérdese que si la persona no reconoce, incluso no solo en la Biblia, pero también aún en los programas de consejería que hay en el mundo, se dice que es la persona la que tiene que buscar la ayuda. Tiene que reconocer la persona. Por ejemplo, un alcohólico, para que pueda cambiar, tiene que reconocer que es alcohólico. Una mujer, por ejemplo, que está siendo golpeada y abusada por el marido, hay mujeres que dicen, es que no puedo vivir sin él.
Y ustedes saben que eso existe, donde hay mujeres que no se dan cuenta que eso es algo destructivo. Y hay hombres que son abusados por la mujer de la misma forma. Sí, tal vez no con golpes, pero sí abusos emocionales. Y son abusos destructivos. Sin embargo, la persona no se da cuenta porque está tan acostumbrada a esa situación y se ha enviciado. Son deseos engañosos, vicios engañosos del pecado. Entonces, uno le puede decir a la persona y sugerirle a la persona, sin embargo, la persona tiene que tomar después de eso la iniciativa para decir, no quiero estar más así, quiero cambiar, quiero que mi vida cambie, quiero que esto sea diferente. Si la persona no hace eso, decía anteriormente, los programas como por ejemplo de drogadicción, que le ayudan a las personas a salir de las drogas, del alcohol, ellos tienen que ir y buscar. A la persona que tiene adicciones, no va el gobierno a buscarlos a ellos, al menos que sea la policía para meterlos a la cárcel, ¿verdad? Porque andan traficando tal vez, pero de lo contrario, el gobierno no los va a buscar, ellos tienen que buscar los lugares de rehabilitación, porque eso quiere decir que están dispuestos a hacer y a poner de su parte. El ser humano tiene que estar dispuesto a querer cambiar, a querer que las cosas mejoren, si no, no se puede hacer nada. Entonces, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, okay. Sí, uno puede sugerir, pero hasta ahí, no meterse mucho, porque después lo que puede suceder, a mí me sucedió en alguna ocasión cuando me dijeron, bueno, ¿y a usted quién le pidió su opinión? Y como pastor me lo dijeron, ¿verdad? Dije, no, pues tienen razón, dije, nadie me pidió, yo por querer ayudar, ¿verdad? Yo por querer ayudar, pero a veces uno no puede meterse si no lo invitan. Muy buena pregunta. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más, hermanos, aquí en presenciales o ustedes? ¿Alguna cosa que añadir, hermanos, en sus casas? ¿No? Parece que ya tienen sueño, así que vamos a dar por concluido este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, de los que están ahí, que no se olviden de ponerse al día en sus cuotas, en sus donaciones. Por favor, pónganse al día porque es importante. También aquí ustedes, nuestros hermanos en Ensenada, saben que el hombre clave aquí es Gabriel, y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir haciendo cosas que tenemos que hacer para el propósito que tenemos, que es la plantación de iglesias. Y queremos que ustedes se acérquense a Gabriel, acérquense a mí con toda confianza. Si en algún momento tienen alguna dificultad, alguna cosa que dicen, no sé cómo hacer esto, no sé cómo manejar esta situación, porque el propósito es tratar de ayudarlos, de apoyarlos, y estaremos haciendo esto aquí de vez en cuando en Ensenada, así de que va a ser de mucha bendición. Para mí es de mucha bendición, de hecho, venir a verlos y salir de la rutina que tengo allá. Y hace 3 semanas me operaron, pero me siento contento de estar aquí en Ensenada con mis hermanos y estar con cada uno de ustedes también a través de esta modalidad que ha sido de tanta bendición. Sabe que el día de hoy, por ejemplo, tuvimos en una sola clase, hemos tenido más de, creo que como 40 personas por todos, en una sola clase. Así de que si nosotros aprovechamos esta modalidad, puede ser de mucha bendición para nosotros. Así que la próxima semana vamos a tener el privilegio de escuchar a Gabriel enseñar la clase de teología. La primera lección la va a llevar Gabriel, así que no se lo pierdan. Va a estar hablando de los atributos de bondad o atributos comunicables de Dios. De eso va a estar hablando él, y yo voy a tener la siguiente clase de consejería. Posiblemente el jueves vamos a estar viendo el ejemplo de cómo tratar y trabajar con una persona que tiene problemas de ira. Cómo usted obtiene información, cuáles son las preguntas y cuáles son los versículos que usted le da a la persona para que haga tareas. Así de que usted va a tener ese... y la clase va a ser, hoy fue desde Ensenada, la próxima semana la clase va a ser desde Houston. Allá vamos a estar con el pastor Rigoberto. Rigoberto, bendiciones. Bendiciones, hermano, cuídate.
Nos vemos el martes, ¿verdad? El martes, sí, el martes 13. Oh, martes 13, qué casualidad, ¿verdad? Bueno, pero ese día vamos a estar por allá. Bueno, bendiciones a todos. Vamos a hacer una oración en este momento. Y a los hermanos que deseen la clase, por favor solamente recuerden de pedir el video por correo electrónico y yo se los estaré enviando. Ahorita los videos están abiertos en YouTube, no los tengo en privado. Y la razón de eso es para permitir que ustedes puedan invitar a otros a ver las clases. Hermanos de Ensenada, quiero decirles de que si ustedes invitan a una persona y se registra la persona en el instituto y hablan con Gabriel con todos los procedimientos del instituto, ustedes van a recibir, van a tener una mensualidad, o más bien 2 mensualidades habíamos dicho, ¿verdad, Gabriel? Algo así. Gabriel les va a explicar más eso, él tiene los detalles. Pero para nosotros lo que queremos es apoyar a los hermanos que están fuera de Estados Unidos. Los hermanos de Estados Unidos están apoyando bastante para que fuera de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica puedan haber otras personas con la posibilidad de poder estudiar la palabra de Dios también como ustedes lo están haciendo. Imagínense ustedes que hay personas, están ahí los hermanos de Nicaragua, así de que hasta Nicaragua hemos llegado. Eso quiere decir que algún día me encantaría poner un equipo de hermanos aquí de México que puedan ir a Nicaragua a apoyar la obra de Nicaragua también. Y sé que el pastor César está de acuerdo conmigo, ¿verdad, César? Sí, muy bien, muy bien. Y vamos a orar entonces, ahora sí, estoy muy animado y no se olviden, hermanos que están en Estados Unidos, si ustedes quieren esta preciosura, entonces me la van a tener que pedir a mí o le mandan un correo electrónico a Gabriel. Después vamos a poner el correo electrónico ahí, Gabriel, en la página para hacer todo esto. Ahora sí, a dormir se ha dicho, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta preciosa noche por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado las herramientas para quitarnos y ponernos. Quitarnos aquellas cosas que no son buenas y poner las cosas que sí son agrado para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que cada estudiante sea aplicado en hacer su examen antes del sábado y que cada estudiante sea aplicado a llevar a cabo la tarea de consejería bíblica para esta próxima semana. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ti, seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos decimos a una voz, amén, amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, se les ama, se les quiere muchísimo. Así de que cualquier cosa, un correo electrónico, por favor. Hermanos, Nicaragua, saludes, Houston, atención, Houston. Bendiciones, bendiciones Lancaster, bendiciones California City, bendiciones Canoga Park. Y cada uno de los hermanos que están por allá, bendiciones.